Los Pirineos se alzan como una fortaleza acunando una tierra donde el tiempo parece haberse detenido. Bajo sus escarpadas cumbres comienza la historia del pueblo vasco. Una historia escrita no con tinta sino en piedra, en el ADN de sus antepasados y en las palabras de una lengua más antigua que ninguna otra en Europa. Hace decenas de miles de años, los glaciares esculpieron Europa, obligando a los humanos a huir o perecer. En los momentos más duros, un lugar se erigió como santuario, la región franco-cantábrica, donde los antepasados de los vascos encontraron refugio. Allí la vida perduró y comenzó un legado. Desde pinturas rupestres iluminadas por la luz del fuego, hasta los susurros silenciosos de Euskula, los vascos han conservado una conexión con el pasado más profundo de Europa. Las raíces de los vascos se remontan a la prehistoria. En la cueva de Lezetziki, las herramientas y los restos revelan que los neandertales prosperaron aquí hace más de 150.000 años. Y estos primeros habitantes, con sus raspadores de Mysterion finamente elaborados, eran maestros de la supervivencia. Pero a medida que avanzaba el tiempo, también lo hacía la humanidad. Hacia el 41.000 a.C. llegaron los humanos modernos. No solo se asentaron, dejaron atrás algo extraordinario: arte. En cuevas como Altamira y Ekane sus creaciones perduran. Bisontes pintados en ocre vibrante, caballos dispuestos en patrones de movimiento y ciervos congelados en eterna quietud, todos ellos datados cuidadosamente mediante métodos de series de uranio, situándolos entre 36.000 y 15.000 años atrás. Estas imágenes son más que arte. Son ventanas al espíritu de un pueblo que sobrevivió cuando el mundo se convirtió en hielo. A medida que la edad de hielo se afianzaba, las temperaturas bajaron y gran parte de Europa se volvió inhabitable. Sin embargo, la región vasca siguió siendo un refugio. Esta zona mantuvo condiciones relativamente estables, proporcionando abundantes recursos y refugio. Se convirtió en un salvavidas para la supervivencia, un refugio donde la vida humana prosperó contra todo pronóstico. Al finalizar la edad de hielo y comenzar el descongelamiento de Europa, una profunda transformación se extendió por todo el continente. Hacia el año 6000 a.C., los primeros agricultores neolíticos llegaron a la región vasca, trayendo consigo conocimientos de agricultura, domesticación de animales y alfarería. Estos primeros agricultores descendientes de migrantes anatolios introdujeron nuevas tecnologías y estilos de vida, reemplazando o fusionándose con las tradiciones de cazadores-recolectores que habían sustentado la región durante miles de años. Sin embargo, la patria vasca era diferente. A diferencia de gran parte de Europa, donde las poblaciones agrícolas neolíticas reemplazaron en gran medida a los cazadores-recolectores locales, la región vasca fue testigo de una singular fusión de culturas. Los hallazgos de la cueva de El Portalón, cerca de Atapuerca, detallados en un estudio de 2015, realizado por la Universidad de Uppsala y publicado en las actas de la Academia Nacional de Ciencias, revelan esta mezcla única. El estudio analizó los genomas de 8 individuos que vivieron hace entre 3.500 y 5.500 años, demostrando que las primeras poblaciones vascas absorbieron las innovaciones agrícolas introducidas por los agricultores neolíticos, al tiempo que conservaron una parte significativa de sus raíces genéticas mesolíticas. El análisis genómico confirmó que estos individuos son los ancestros más cercanos de los vascos modernos, lo que subraya la singularidad genética de la región. Investigaciones posteriores del mismo estudio demuestran que la ascendencia de cazadores-recolectores en estas primeras poblaciones agrícolas aumentó con el tiempo a medida que las sucesivas generaciones se mezclaban con los grupos mesolíticos locales. Esta interacción dinámica no solo moldeó la identidad genética de los primeros vascos, sino que también explica por qué los vascos modernos
conservan niveles más altos de ascendencia mesolítica que las poblaciones vecinas. Estos hallazgos subrayan la transición gradual y compleja de los grupos nómadas de cazadores-recolectores a las sociedades agrícolas sedentarias en la península ibérica, lo que ha preservado de forma única la singularidad genética y cultural de la región vasca. En la Edad de Bronce, que comenzó alrededor del año 2500 a.C., una nueva ola de cambios arrasó Europa. La difusión de la cultura de los vasos campaniformes trajo consigo avances en la metalurgia e introdujo nuevos linajes paternos, sobre todo el linaje cromosómico R1b- de F27Y, que se transmitía exclusivamente de padre a hijo. Este linaje se convirtió en dominante en la región vasca, pero el aislamiento de los vascos garantizó que gran parte de su herencia genética más antigua permaneciera intacta. Los Pirineos actuaron como una barrera natural, protegiendo a los vascos de la fuerza total de los cambios culturales y genéticos que estaban transformando el resto de Europa. Mientras que otras poblaciones se transformaron, los vascos integraron nuevos elementos sin perder su singularidad genética. Identidad cultural. Tras la Edad del Bronce, la región vasca fue testigo de sucesivas oleadas de dominio e influencia externos. Los romanos, los visigodos y posteriormente los moros controlaron partes de la península ibérica, incluidas zonas adyacentes al País Vasco. A pesar de su dominio, los estudios genéticos revelan que estas potencias externas dejaron una huella genética mínima en la población vasca. Esta resiliencia se atribuye en gran medida a la barrera geográfica de los Pirineos, al aislamiento cultural de los vascos y a su independencia lingüística a través del euskera. Un estudio publicado en 2021 en la revista Current Biology analizó datos genómicos y encontró escasa evidencia de marcadores genéticos romanos o moriscos en los vascos modernos en comparación con las poblaciones ibéricas vecinas. Mientras que otros grupos en España muestran una mezcla genética significativa con linajes del norte de África introducidos durante el dominio islámico, los vascos conservaron su perfil genético único. Del mismo modo, la expansión del Imperio Romano dejó huellas lingüísticas y culturales en gran parte de Europa, pero los vascos resistieron la latinización, una hazaña poco común entre las poblaciones antiguas. La lengua vasca, el euskera, fue otro elemento que protegió la identidad y la genética vascas a lo largo de la historia. A medida que Europa sufría oleadas de conquistas, migraciones y asimilación cultural, el euskera actuó como un escudo cultural y lingüístico. Es la última lengua preindoeuropea que sobrevive anterior a la difusión de lenguas indoeuropeas como el español, el francés y el inglés por miles de años. Su singular aislamiento de estos grupos lingüísticos dominantes convirtió al euskera no solo en un modo de comunicación, sino también en una barrera contra la influencia externa. Lingüistas y genetistas coinciden en que el euskera desempeñó un papel importante a la hora de limitar la interacción con las poblaciones vecinas. Un estudio publicado en 2021 en la revista Current Biology reveló una notable correlación entre los dialectos del euskera y los patrones genéticos en los pueblos vascos. Estos hallazgos sugieren que la lengua ayudó a preservar la identidad distintiva de los vascos al reforzar las barreras naturales de los Pirineos. El euskera es un enigma lingüístico. Los estudiosos han debatido durante mucho tiempo sobre sus orígenes, proponiendo vínculos tenues con lenguas como el georgiano en el Cáucaso debido a similitudes estructurales. Por ejemplo, tanto el euskera como el georgiano utilizan construcciones ergativas donde el sujeto de una oración cambia según el tipo de verbo. En euskera, la forma del sujeto en "el hombre ha venido" difiere de "el hombre lo ha visto", una característica que rara vez se encuentra en las lenguas europeas. Otras teorías sugieren posibles conexiones con el armenio o el checheno,
pero siguen siendo especulativas sin pruebas definitivas que las respalden. Hoy en día, el euskera continúa reflejando la perdurable resiliencia de los vascos. La hablan cerca de 750.000 personas en 5 dialectos principales, algunos tan distintos que resultan mutuamente incomprensibles. Estos dialectos evolucionaron durante la Edad Media moldeados por las divisiones geográficas y políticas dentro de la región vasca. A pesar de haber tomado prestado vocabulario de las lenguas romances, la estructura del euskera se ha mantenido inalterada conservando sus orígenes ancestrales. La identidad de los vascos está profundamente arraigada en su conexión con su tierra y su rica mitología. En el centro de sus creencias se encontraba Mari, la diosa de las montañas, de quien se decía que habitaba en cuevas en lo alto de los Pirineos protegiendo la tierra y a su gente. Su consorte Suara complementaba su poder simbolizando el equilibrio y la armonía. En conjunto reflejaban el espíritu indómito del paisaje vasco. Su folclore está repleto de historias de gigantes gentiles conocidos como Meruak, que se creía que habían construido los dólmenes dispersos por el campo. Estas enormes estructuras de piedra construidas durante el Neolítico y la Edad del Bronce servían como lugares de enterramiento, marcadores territoriales y sitios para rituales. Se decía que los gigantes encarnaban las antiguas costumbres custodiando la tierra antes de retirarse a las montañas. Otras figuras míticas como las Lamiak o las ninfas del río traían bendiciones o castigos dependiendo de cómo fueran tratadas, mientras que las Sogdinak o brujas actuaban como protectoras espirituales del pueblo vasco, realizando rituales al servicio de Mari. Estos relatos no eran solo historias, sino formas de comprender y conectar con la tierra que les rodeaba. Los dólmenes aún visibles en las cimas de las colinas y las crestas montañosas son recordatorios físicos de esta profunda conexión con sus antepasados. En la actualidad, la región vasca sigue profundamente ligada a su patrimonio al tiempo que abraza el mundo moderno. Abarcando el norte de España y el suroeste de Francia, cuenta con los espectaculares Pirineos valles fértiles y una impresionante costa atlántica. La región es famosa por su vibrante cultura con casi 750.000 hablantes de euskera. Políticamente, la región vasca es tan compleja como su historia. La comunidad autónoma vasca en España goza de una importante autonomía. En Francia, las provincias vascas carecen de autonomía oficial, aunque los movimientos culturales siguen activos. Durante décadas, los debates sobre la independencia dominaron la región. A pesar de las tensiones del pasado, la región vasca es ahora un próspero centro cultural y económico. Su gente, moldeada por su rica mitología y su feroz independencia, continúa honrando su pasado al tiempo que forja un futuro dinámico.